Hola, hola, hola. Yo soy Ari. Bienvenidos a Aro. El día de hoy les traigo un tema bien interesante. Un tema que yo creo que todos ya hemos escuchado, hemos hablado, comentado alguna vez en nuestras vidas, más a los que nos llama la atención este tipo de temas. Y pues qué mejor que hablar de brujas. Las brujas son uno de mis temas favoritos y sobre todo la historia de Salem, que yo creo que es de las más famosas que conocemos en todo el mundo. Más o menos en el siglo XVII en Europa ya se hacían juicios y se hacían masacres en mujeres y hombres que los relacionaban con la brujería. Después, cuando los colonizadores llegan a América, se iniciaron las primeras colonias de Nueva Inglaterra y ahí iniciaron otra casa de brujas que la más conocida y la más famosa es la de Salem. Estas masacres fueron horribles, fueron juicios injustificados, fueron de gente ignorante, de gente que solamente culpaba a las otras personas por su ideología, por no quedarse calladas o por hacer algo distinto, fanatismos de religión o simplemente porque a alguien le caía mal. A continuación te voy a hablar de los juicios de Salem. Aproximadamente en el año 1620, nuevos pobladores de Inglaterra y los Países Bajos llegaron a América. Llegaron a la parte de Norteamérica, para ser más específicos. Estos colonizadores se llamaban los peregrinos. Llegaron a Norteamérica para hacer nuevas colonias de puritanos. Cuando ellos llegaron aquí, sobre todo en este poblado que les voy a hablar, Salem significa o deriva de la palabra Shalom en hebreo, que significa prosperidad y paz. El poblado principal del cual vamos a hablar el día de hoy es el famosísimo Salem. Salem es una colonia fundada en Massachusetts en 1620 por, como ya les dije, los puritanos. Estos puritanos, estos peregrinos, venían de Nueva Inglaterra y entre ellos había un reverendo, el reverendo Parris. El reverendo Parris era una persona que era muy fanático de Dios. A la vez quería caer bien, o sea, quería que todo el pueblo lo quisiera. Y él venía con su familia. Ustedes saben que los reverendos, sobre todo en Norteamérica, pues ellos sí pueden tener familia. Su familia estaba conformada por su esposa y sus hijos. Entre ellos estaba Thomas, estaba Betty, estaba Elizabeth, estaba Susan, y se trajo a una sobrina que se llamaba Abigail. Abigail Williams era una niña que ahora sí que se les pegó a la familia para venirse a una mejor vida a Nueva Inglaterra. Con ellos, obviamente, el reverendo Parris necesitaba mucha ayuda para su educación y se trajo una esclava que era originaria de Barbados. La compraron. Esa esclava, su nombre era Tituba. Tituba era muy buena con los niños. Tituba los educaba, los cuidaba. Era clásico que en este tiempo pues tuvieran esclavos, compraran esclavos estas personas. Parris, el reverendo Parris, era una persona, como ya les dije, muy fanática de Dios, muy fanática por caer bien a los demás, pero sobre todo era una persona inquisitora. Era una persona que la educación a sus hijos que les daba era militarizada, era muy estricta en caer a los golpes y la tortura a sus hijos. Como se sabe, a veces las esclavas o las niñeras son las que terminan criando a los hijos. Pues Tituba pasaba mucho tiempo, sobre todo con Abigail, la sobrina de Parris, y su hija Betty. Pasaba mucho tiempo con ellas. Y Tituba pues era una fiel creyente del vudú y de algunos hechizos que se hacían en su natal Barbados. Ella les enseñaba todo, ¿no? Pero principalmente empezó a contarle historias de brujos, contarle historia de hechizos, de magia a las niñas. Y a las niñas les empezó a interesar mucho este tema.
Después de esto, la población de Salem empezó a tener una serie de, se puede decir como de acusaciones al aire. La población empezó a decir que en el bosque habían visto a varias mujeres desnudas frotando su cuerpo el uno con otras alrededor de fuego e invocando al demonio, que últimamente había muchos avistamientos de este tipo. Con todo este contexto, que ya la población estaba un poco histérica, un poco paranoica, Tituba empezó a enseñarles hechizos a Betty y a Abigail Williams. Les empezó a enseñar como rituales, les empezó a enseñar vudú, les empezó a enseñar cosas que pues para los puritanos, los peregrinos, estos era lo peor, ¿no? La gente empezó a darse cuenta que estas niñas pues sí empezaban como a duplicar o empezaban a imitar lo que les decía Tituba. Tanto así que se dijo que las niñas empezaron a sufrir una especie de convulsión, una especie de temblores en todo su cuerpo. A veces gritaban sin causa alguna, empezaban a decir palabras que no tenían sentido, como en otros idiomas, como si estuvieran invocando algo. Incluso decían que las niñas se arqueaban hacia atrás y que en las casas o en las calles caminaban a veces así como fuera un animal, como en cuatro patas, y aullaban como si fuera una bestia o un lobo. La gente las empezó a atacar, las empezó a juzgar, a decir que ellas eran las brujas y si no, que el demonio las estaba poseyendo. A ellas se les empezó a unir varias niñas, entre las más importantes y las que están descritas es Ann Putman. Ann Putman era una de las hijas de las familias más adineradas, más acomodadas y acaudaladas de Salem. Empezó a tener estos mismos comportamientos como Betty y como Abigail. El doctor Giggs, que era como el doctor de Salem, ya ven que siempre hay nada más un doctor en el pueblo. Este doctor empezó a examinar a las niñas y se dio cuenta de que no había nada orgánico que les causara esta enfermedad, por lo que la población, el doctor e incluso Parris, el papá y familiar de estas niñas, las acusaron de brujería y de posesión demoníaca. Llegó el día de juicio de estas tres niñas. Estaba lleno donde se iba a hacer el juicio. Era algo como si fuera una pelea de gladiadores, toda la gente gritando, toda la gente extasiada. Para evitar las niñas llegar a la horca, ellas empezaron a decir que no, ellas no eran culpables, que simplemente ellas fueron poseídas por el demonio, que la verdadera bruja era Tituba, la nana, la esclava que las cuidaba. En eso, los pobladores creyeron a las niñas. Obviamente eran niñas y parte de familias muy bien acomodadas en Salem, por lo que Tituba fue puesta en juicio. Tituba sufrió sin fin de golpes, de torturas, por lo cual, por tanta tortura que sufrió Tituba, dijo que ella sí creía en esto, que sí hacía cosas, pero que ella no era una bruja, que ella sabía quién eran las brujas del pueblo, que a ella le hablaba, que una vez vio en el bosque un hombre le habló y le dio a otro hombre oscuro un libro. En el libro venían hechizos, venían conjuros y entre esos los nombres de las brujas de Salem. Tituba, como les vuelvo a decir, para evitar llegar a la horca, acusó a Sarah Osborne. Sarah Osborne era una anciana del pueblo que simplemente ella ya no podía ir a misa, y como ya no iba a misa pues creían que pues estaba haciendo algo mal, ¿no? Y Sarah Good era una indigente, era una mujer muy joven, indigente, que pues obviamente tenía demencia, iba por las casas pidiendo comida, iba gritando cosas incoherentes y que en el momento estaba embarazada. Entonces a Tituba, por haber confesado, a ella nada más se le dio 1 año de prisión, y al momento de que ella saliera alguien más la compró y se fue y no sabe su paradero. Sarah Osborne y Sarah Good no tuvieron el mismo privilegio. Ellas fueron condenadas, torturadas y muertas en la horca.
Ellas fueron las primeras que se ven descritas de las mujeres que fueron ahorcadas en Salem. Despuésito fue acusada otra mujer, Malta Corey, una mujer que dicen que era muy respetada, muy brillante, muy inteligente, y por esto mismo ella era muy escéptica de las brujas, lo que hizo que ella dijera erróneamente que ella pensaba que las niñas estaban fingiendo para acusar a otras personas, por lo cual Ann Putman, una de las niñas que les mencioné al inicio, la acusó de que la había visto haciendo conjuros, y por no creer en brujas, pues probablemente ella era una de ellas. La población les creyó. Enjuiciaron a Marta y a su esposo Jill. Su esposo Jill la enjuiciaron porque no quería, pues, acusar a su esposa. Le dijeron que confesara y no tenía nada que confesar. Marta Corey fue a la horca y Jill lo torturaron aventándole piedras, aplastándole piedras encima de su cuerpo hasta que se asfixió y ya no pudo, pues, vivir. Se dice y se describe en alguno de los libros que la última palabra de Jill, obviamente mal escuchada por la población, era more. More en inglés significa más, por lo cual le echaban más piedras en el cuerpo y así murió asfixiado. Probablemente sus últimas palabras pues fueron otras. Otro y uno de los primeros hombres que también fue acusado en Salem fue George Burroughs. Burroughs era una persona joven, era un hombre que había sufrido 2 muertes de sus esposas por causas de enfermedad de ellas. Burroughs era una persona muy estudiada, había estudiado en las mejores universidades en ese entonces de Nueva Inglaterra, y él fue acusado por Ann Putman porque se cree que él le debía mucho dinero a esta familia, a la familia Putman. Entonces pues para poder vengarse de él porque no le pagaban, Ann Putman, esta niña que estuvo acusando también a Marta, empezó a decir que él era el hombre que se le apareció en sus sueños, él era el hombre que le decía impurezas en sus sueños, y que sobre todo él le había dicho en sus sueños que era un líder, un adorador de Satán, y por eso fue enjuiciado y fue a la horca. Susana Martin era otra mujer que vivía en el poblado, y ya aquí se empieza a salir de control esto. La gente ya solamente está acusando gente por sí, porque le caía mal, por tonterías, pero pues ellos terminaban en una fatal solución. Esta persona acusó a esta mujer de que había envenenado a sus vacas, porque las vacas se enfermaron, y como ella era la vecina, pues ella las envenenó según él. Entonces fue enjuiciada y fue a la horca. Otro hombre, John, este hombre, mencionan que él pues era muy raro, no era como tan sociable en Salem, y mucha gente empezó a decir, él va a ser el hombre que dijo Tituba, que tiene el libro donde vienen todos los nombres de las brujas de Salem. Igual fue a la horca. Otra mujer y otro caso también terrible es el de Bridget Bishop. Bridget Bishop ya era una mujer mayor para la edad en esos tiempos. Era una mujer que ya se había casado 3 veces y había conseguido otro novio, y se iban a casar. Era una mujer extrovertida que no le importaba lo que ella dijera, y sabes, pero pues para esta época sus comportamientos no eran buenos, por lo cual la población la enjuició y fue a la horca simplemente por esto. Si ven aquí, la verdad es que ni siquiera investigaban los jueces si era o no. Se dice que a veces cuando eran cosas muy tontas y que decían, pues obviamente esto no es ser bruja, los jueces decían es inocente, pero la población se les iba encima, hacían vandalismos por todo el pueblo de Salem, hacían huelgas, hacían destrozos por todo el pueblo, por lo cual al final mejor decidían ahora sí que arrepentirse de su sentencia y ahorcar a toda la gente. Entonces por eso se hizo tan común, por eso hubo tantas masacres, porque era como ya les decía, tú me caes gordo, tú me caes mal, pues órale. Tú me caes mal, pues órale, te enjuicio, digo que estás haciendo algo de brujería y te matan. Como ya esto ya se estaba saliendo de control,
Putman, 3 años después de sus acusaciones a estas varias personas, Ann Putman dijo, ¿saben qué? La verdad estaba mintiendo, nos vemos, bye. Y pues no le hicieron nada. Obviamente venía de una familia rica, no le hicieron nada, pero confesó que todo fue mentira. Abigail y Betty, ellas se casaron, se fueron del pueblo y no se sabe más de ellas. Es que causaba todo esto porque de verdad hay varias teorías científicas, otras no tan científicas, de por qué, primero, por qué la gente se comportaba así a los que acusaban de brujería y por qué la población era tan violenta. La primera dicen que, por ejemplo, las niñas que fueron los primeros casos descritos en los libros, ellas nada más padecían de epilepsia, una enfermedad que te hace convulsionar, que te hace contorsiones, que a veces puedes tener un poco de lesión cerebral y hacer lo que esto, pues una enfermedad, ¿no? Después mencionan que la gente era tan violenta por histeria colectiva, por ser tan puritanos, por obsesionarse tanto con la religión, que solamente querían acusar, solamente querían dolor y sangre. Y una de las teorías más aceptadas y más comentadas es hay una toxina en el pan, con el centeno, que es el cornezuelo. Esta toxina libera una sustancia como si fuera LSD, te hace convulsiones, te hace hacer cosas pues que no son normales. Y se dice que pues era una población Salem donde cultivaban pues trigo y hacían pan para pues el poblado. Se menciona que estuvo muy infectada en esta temporada de cornezuelo, de esta toxina, y que el simple olor hacía que la gente tuviera estos comportamientos erráticos, raros, violentos. Cuando se lo comían tenían este tipo de sustancia peligrosa en su cuerpo y pues daba un lugar a aberraciones, ¿no? Y que también la gente fuera tan violenta. Se dice que esto, junto a la histeria colectiva, junto a la educación tan mínima que tuvieron las personas en este tiempo, junto con la obsesión con la religión y simplemente pues gente mala, hicieron muchas acusaciones a gente que murió sin tener que haber muerto porque eran inocentes. Ahora se preguntan, oye Ari, pero yo he visto que las queman, ¿no? Porque también es muy famosa la quema de las brujas. Sí, esto se da más en Europa. En Europa era más legal. Imagínense, legal quemar a gente por brujería, y la horca se usaban las dos. En Nueva Inglaterra, ya acá en América, la brujería no está considerada como tal era más un delito civil más que otra cosa. Entonces en la ley solamente estipulaba que podías ir a la horca como cualquier otro delito grave, que pues no era necesario la quema porque eso ya era como muy muy mal, ¿no? Iba contra los derechos humanos. Entonces por eso en América se hacían que fueran a la horca, y en Europa sí se hizo más la caza, la quema de brujas. En total les voy a dar las cifras aquí para no equivocarme y pues tener un poco de respeto con esto. Fueron 19 ahorcados, 4 murieron en los calabozos, y finalmente Corey, el que fue aplastado por las piedras, pues ese fue nada más uno. Solamente 20 de ellos son recordados en el memorial que está ubicado al lado del cementerio de Liberty Street 2 en Salem. Y también se dicen que asesinaron a 2 perros porque pues los dueños eran las personas de las que habían ahorcado, y decían que los perros eran servidores de Satanás. Hágame el favor, creo que a mí ya me hubieran ahorcado. Y bueno, pues cuando estaba leyendo esta historia sí la conocía, pero sí me hizo como ruido, como pues no estaban muy alejados del pasado, ¿no? A veces aquí se juzga solamente por odio, porque me cae mal, o por intereses personales. Se juzga a personas que son inocentes. ¿Cuántas personas en la cárcel son inocentes? Entonces creo que seguimos igual y no estamos nada alejados del pasado. Y bueno, ya como un dato al final, el diseñador de moda Alexander McQueen, él fue su ascendencia fue
una de ellas fue una de las ahorcadas de Salem, por lo que él recreó como una colección en honor a ellas, que fue expuesta en París y ahorita está en el Museo de Salem. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho esta historia de Salem, que la hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Bye.